existen equipos que tienen frecuencias mucho más altas de los 40 a 45 Hz que permiten movilizar secreciones porque podemos sobrepasar el umbral de vibración. Y ese es un ejemplo de todo lo que nosotros comúnmente conocemos, pero que sin embargo hay algunas cosas que ya han ido cambiando conforme pasa el tiempo. Entonces en fisioterapia, ¿qué hacemos? Fisioterapia respiratoria, ¿no? Ahora utilizamos mucho el manejo terapéutico del ventilador mecánico para movilizar secreciones. Muchos conocemos el asistente de tos, ¿cierto? El Coast Assist. Ese equipo, si bien es cierto, nos ayuda mucho a movilizar secreciones en algunos pacientes broncorreicos con debilidad muscular, pero nosotros podemos utilizar el ventilador mecánico teniendo como objetivo movilizar secreciones, ¿no? Ese es uno de los puntos. Además, ¿qué hacemos en la UCI? Fisioterapia motora. Ojo, no es que venga fisioterapia y diga, no, él te va a encargar de la parte respiratoria, el otro viene por la parte física, el otro viene por un brazo, el brazo derecho, el otro viene por la pierna izquierda. No, tampoco funciona así, el paciente es integral. Entonces, cuando nosotros abordamos a los pacientes en fisioterapia, lo manejamos de manera integral, ¿no? Por eso necesitamos muchos datos que ustedes van coleccionando en sus hojas de monitoreo para poder progresar con la funcionalidad. Inicio del destete, por supuesto que sí, y esto lo hacemos en equipo, ¿no? Se considera cuando el paciente ya está en condiciones para iniciar el destete, empezar a pasarlo a un modo espontáneo, utilizar los protocolos de disminución de pseudoanalgesia. Ojo, entonces todo eso ya está promoviendo que podamos movilizar pronto a nuestro paciente. Valoración de índices de conexión, eso es un punto bastante importante. Eso ahora lo conversamos mucho con los licenciados en enfermería, ¿no? Ahora están constantemente preguntando sobre estos índices, cómo se toman las medidas, cuándo se debe hacer, porque realmente esto debemos conocerlo todos, ¿no? No solo el médico, no solo el fisioterapeuta, no solo la enfermería, todos debemos saberlo. Saber tomar, saber medir, saber interpretar. Porque al final vamos a sugerir muchos procedimientos. Valoración de índices de extubación, esto también lo hacemos, ¿no? Y hay puntos de corte importantes que nos ayudan a disminuir los riesgos al momento que nosotros vamos a abordar al paciente crítico. El entrenamiento muscular respiratorio, importantísimo. ¿Y esto es por qué? ¿Qué es más importante? ¿Que el paciente que le podamos movilizar las secreciones o que el paciente de manera propia, de manera automática y voluntaria lo pueda mover por sí solo? ¿No? Creo que eso es lo más importante, ¿no? Que pueda tener la fuerza suficiente para que él pueda movilizar secreciones. Entonces, tenemos que entrenar esa musculatura. Además de eso, nos valemos del monitoreo del BNI, porque el BNI nos está ayudando muchísimo, justo en nuestros pacientes neurocríticos, que algunos tienen tendencia a fallar. Por más que hemos tenido los test de CAFA o los test de fuga, ¿no? Negativos, etcétera, pero sin embargo, a veces fallan. Entonces tenemos que estar alerta frente a todos estos puntos. Hoy vamos a tratar este punto número 2. Muy bien. Entonces, para nosotros entender lo que es movilización temprana, debemos conocer qué es la debilidad muscular del paciente crítico, del paciente que está hospitalizado. ¿Qué se sabe de esto? Se sabe que el paciente, por cada día que está en cama, disminuye su fuerza entre 1 y 3%. Imagínense, en 30 días estamos hablando entre el 30 y 90% de fuerza. O sea, prácticamente en un mes, este paciente está prácticamente utilizando lo mínimo o lo máximo de fuerza que le pueda quedar para respirar. Entonces, más días de cama, más días de inmovilización, más debilidad muscular. Tenemos que entender las escalas funcionales de utilidad. ¿Qué es una escala funcional? Es un lenguaje utilizado por todos los profesionales. Hay dirigidos específicamente para fisioterapeutas, porque hablamos de índices de predictores, o también, en este caso, que hoy día les he traído, una escala funcional que lo utilizan mucho sus colegas en Brasil, ¿no? Tuve una experiencia en Sao Paulo, cuando empezamos a promover el tema de la funcionalidad. Entonces nos dimos con la sorpresa de que había un lenguaje en común cuando hablábamos de funcionalidad con los pacientes. Por ejemplo, decíamos, ¿sabes que ese paciente está con una escala número tal? Entonces indirectamente todo el personal sabía
cuánta asistencia necesita ese paciente al momento de realizarle los traslados, bajarlo al sillón, bañarlo, etcétera. ¿No? Es un lenguaje común. Y hoy día vamos a comprender un poquito más de esto. Barreras o limitaciones para la movilidad temprana. Nosotros en un inicio hemos tenido muchas barreras y estas barreras a veces son paradigmas. Y ahorita les voy a mostrar la imagen. El diagnóstico funcional que tenemos que hacer con nuestros pacientes, porque esto nos va a permitir proyectarnos cuántos días de manejo va a necesitar el paciente y poder tener en cuenta cuál va a ser el programa de atención. La prescripción del ejercicio, esto es importantísimo, ¿no? A veces pasa que uno se emociona y dice, vamos, que tenga que hacer más ejercicios mejor. No, ojo, hay indicadores que ya nos están diciendo cuánto ejercicio debe hacer, hasta qué punto y cuándo debe continuar. ¿Ok? Los protocolos de movilidad aplicada, que hoy día vamos a conocer alguno de ellos. Y en general, promover la funcionalidad. Entonces, vemos aquí musculatura periférica. Un miembro inferior movilizándose. Cuando nosotros salimos a correr, salimos a trotar, ¿no es que acaso hiperventilamos? ¿No es que acaso mejoran nuestros volúmenes al momento de realizar una actividad física? Entonces, este binomio no pueden separarse. Esas dos actividades musculares van de la mano. Cuando yo trabajo musculatura periférica o entreno musculatura periférica, también estoy estimulando bomba respiratoria. Entonces, cuando yo realizo una maniobra de movilidad progresando la verticalidad, ya estoy generando un trabajo respiratorio. Y esto tenemos que entenderlo. ¿No les ha sucedido a ustedes cuando bajaron al sillón, de pronto el paciente empezó a respirar mejor? ¿No? Se adecuó mejor al ventilador. Cuando estaba echadito, estaba con muchas asincronías, lo bajaron al sillón en un modo espontáneo, estaba muy bien. Mejoraron los volúmenes, empezó a saturar mejor y todo eso tiene una explicación. Ahora les voy a mostrar uno de esos estudios que para nosotros nos ayudó mucho a entender por qué progresamos la verticalidad pronto en nuestros pacientes. Entonces, este binomio siempre se tiene que trabajar en conjunto. No se pueden separar. ¿Ok? Miren, paciente multiinvadido. Este es el escenario, ¿no? Y a veces pensamos de que por el hecho que pueda estar con ventilación mecánica, con tubo, con todo esto que tiene por aquí, drogas vasoactivas, ¿no? Tratamiento antibiótico, puede ser hidratación, sujeción mecánica, todo esto puede generar... No lo muevan, no trabajen con ello. Esto podrían ser barreras, pero hay que entender que hoy, ¿no? La ciencia apoya la práctica funcional en el paciente crítico y esto no debería ser una limitación, ¿no? Y ahora vamos a conocer por qué. Entonces, ¿se acuerdan de este paciente o no? Sí, nos acordamos todos, ¿no? ¿Qué es la movilización precoz? Es una estrategia de la fisioterapia oportuna y progresiva reconocida como un elemento fundamental de la rehabilitación en el paciente críticamente enfermo. ¿Ok? Es una estrategia. Y no solo lo maneja fisioterapia, lo maneja todo el equipo multidisciplinario. Y al final les voy a comentar por qué, porque hay unas imágenes muy bonitas que lo tenemos en la UCI donde trabajamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Prevenir y brindar tratamiento físico ante una moderada o severa debilidad muscular adquirida durante su estancia hospitalaria y sus posibles consecuencias mecánicas posterior al alta. Miren este paciente joven, ¿no? Que sufrió un accidente de tránsito, un trauma torácico cerrado, ¿no? Que fue muy difícil de sacarlo, pero él era fuerte, personal trainer, ¿no? Tenía mucha masa muscular. Ahora no es nada de cómo ingresó, ¿no? Fue difícil destetarlo, fue difícil sacarlo y progresar la funcionalidad, ¿no? Nos tomó un poco de tiempo. Él, por todos los días que estuvo hospitalizado, por toda la carga farmacológica que se necesitó para poderlo estabilizar, llegó a ser delirio. Y en sus momentos de delirio posterior a la extubación, ¿no? Él como personal trainer de Gold's Gym empezó a regalar becas completas a todo el personal.
Cuando recuperó la conciencia, imagínense, no sabe cuánto debía. No volvió, dijo que iba a visitarnos, no volvió. Pero esta práctica de recuperar la funcionalidad de manera pronta debería ser cultura de todos nosotros, ¿no? Dice que tal condición está presente entre el 30 y 60% de los pacientes internados y que pueden tener efectos devastadores hasta los 5 años. ¿Ok? Paciente sale de alta de UCI, sale de alta del hospital y eso no quiere decir de que ya todo pasó. Puede tener consecuencias biomecánicas posterior a los 5 años. Imagínense, toda la rehabilitación que va a requerir, todas las limitaciones funcionales y biomecánicas que va a tener para poder reincorporarse a su vida diaria, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué movilizamos? Porque los pacientes críticos presentan continuamente debilidad, y esto lo sabemos todos. Además de ello, entender que la movilización precoz es saludable y segura, ¿ok? Siempre y cuando respetemos los criterios de seguridad. Entonces, miren esta paciente, es una paciente con un EPIT. Saben que estos pacientes con un cuadro pulmonar crónico, restrictivo, todas las complicaciones que puede traer posterior a la intubación, qué difícil es salir de máquina. Estos pacientes se acoplan demasiado al ventilador y es difícil destetarlos, difícil extubarlos. Entonces con ellos debemos progresar la funcionalidad bastante rápido, el entrenamiento muscular respiratorio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la movilización, ¿por qué se moviliza? Porque aquí hay un problema, y este problema es la enfermedad crítica. Porque este problema, a su vez, nos va a llevar a que el paciente esté en cama, y a consecuencia de esto, el paciente va a tener, muchas veces nuestros pacientes llegan ya con un problema nutricional, ¿cierto? Baja masa muscular, ¿no? Con un catabolismo proteico evidente, que a medida que la enfermedad crítica está activa, empieza a aumentar. Además de ello, muchos de nuestros pacientes requieren soporte oxigenatorio y ustedes saben muy bien que la hiperoxigenación aumenta los radicales libres y esto es perjudicial para nuestro paciente. Los estudios dicen que hay una asociación entre la hiperoxia y mortalidad. Entonces, no pretender que también nuestros pacientes deben saturar todo 100%, eso no debería pasar. Esto va a llevar a que aumente las citoquinas inflamatorias y por ende va a existir un daño neuromuscular. Y si hay un daño, la debilidad va a estar presente. Nuestro paciente va a tener una debilidad muscular bastante importante, que a su vez va a llevar a disminuir sus capacidades funcionales. Va a llevar a que aumente los días de ventilación mecánica, a que disminuya la calidad de vida. Permítame un ratito. Que disminuya la calidad de vida, que aumenten los días de hospitalización. Bueno, ya se saltó. Miren este video. Paciente obeso crítico, sentado al borde de cama, trabajando con el cicloergómetro, echándole porras, por supuesto, para motivarlo, ¿no? Paciente traqueotomizado, ¿no? Él estuvo muy emocionado porque él realmente quería exponer su caso y él quería venir. Decía, tengo que contarles lo que yo he vivido. También sufrió un cuadro de delirio, nos pegaba a todos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Nos metía unos cabezazos, unas patadas, ¿no? Pero imagínense lo difícil que es trabajar con un paciente. ¿Pero qué nos dice este estudio? Este metaanálisis fue muy interesante porque nos trataba de dar a entender cuál era la mejor posición para que el paciente pueda adoptar y que pueda tener una repercusión a nivel del tórax y a nivel del abdomen, ¿no? ¿Y qué concluyó este estudio? Observaron que cuando el paciente lo verticalizábamos o lo sentábamos, aumentábamos los diámetros longitudinales del tórax. Cuando el paciente estaba sentado, aumentaban los diámetros transversales del tórax. Si aumentan los diámetros, ¿qué quiere decir? Que hay una mejor compliance pulmonar, ¿cierto? Y por ende, va a ventilar mejor.
Esta es una de las razones por las cuales sentar a nuestro paciente ayuda a expandir mejor el tórax, a mejorar el patrón respiratorio y que el paciente pueda estar más confortable durante, ¿no?, su estancia en la UCI en el destete, por ejemplo. ¿No? ¿Y qué concluyeron qué concluyó el estudio? Que los resultados indicaron que la posición sentada mejoró el compartimento de la caja torácica en relación a los diámetros antero-posterior y medio-lateral, disminución del trabajo respiratorio y aumento del volumen tidal exhalado, ¿no? Entonces, ¿sentar a nuestro paciente ayuda? Por supuesto que sí. Ayuda. Entonces, sigamos. Dice que la posición supino dio lugar a una mejora del diámetro antero-posterior y medio-lateral que podía traducirse como una disminución de la presión intraabdominal. Y esto es cierto, ¿no? Cuando los pacientes los sentamos, sí aumenta la presión intraabdominal por la gravedad, ¿no? Cambia la presión transpulmonar además de eso. Entonces, si yo quiero mejorar la ventilación en mi paciente, progresemos la verticalidad. Y con ese principio es que los protocolos de movilidad temprana utilizan mucho la verticalidad progresiva, ¿no? Miren a nuestro paciente. Este es un estudio que nos habló acerca de cómo implementaban la movilidad temprana en los pacientes con DBE. Mire, evaluaron 153 pacientes con DBE post-hemorragia subarachnoidea los últimos 3 años. Ingresaron al protocolo de movilidad temprana 38 horas posterior a la cirugía. 38 horas posterior. No a la semana, no a los 10 días, no hasta que acabe neuroprotección, etc. 38 horas posterior a la cirugía. ¿Y qué concluyeron? Que el 88.5% de los pacientes salieron de alta con mayor funcionalidad. De acuerdo a esta escala. Esta es una escala que también se utiliza mucho para evaluar funcionalidad, que es el FSE-UCI. A diferencia de los años anteriores, y siendo una de la clave del éxito la movilización temprana segura, comunicación y coordinación con el equipo de enfermería. ¿Se dan cuenta? Entonces, la práctica de la movilidad temprana no es exclusivo de una u otra persona, es de todos. Pero por eso tenemos que concientizarnos a que debe existir un protocolo de movilidad temprana, un protocolo de progresión funcional que nos permita trabajar pronto. Entonces, cuando empezaron a estudiar esto, dijeron, ah, ya, perfecto, vamos a movilizar. Pero ¿qué pasa si a partir de la movilización temprana también realizamos técnicas de higiene bronquial? ¿Y qué encontraron? A esto le denominaron fisioterapia multimodal. Trataron de asociarlo, ¿no?, con la neumonía asociada a ventilación mecánica, trataron de asociarlo con la estancia hospitalaria, trataron de asociarlo inclusive con mortalidad. ¿Y qué encontraron? Que esta fisioterapia multimodal podía disminuir o podía tener un efecto protectivo, ¿no?, en nuestros pacientes que hacían neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Ok? Entonces, podía tener un efecto importante. Además de eso, ¿qué podía tener? Que los pacientes que llevaran esta fisioterapia multimodal pudieron disminuir los días de estancia hospitalaria. Aquí está. Además de eso, asociándolo a la mortalidad, obtuvieron una respuesta importante, ¿no?, que podía disminuir la mortalidad. Revisando mucho este estudio, había unos sesgos, ¿no?, que a continuación también los detallé aquí. Espérense. Está corriendo un poquito rápido, permítame. Entonces, los autores concluyeron que la fisioterapia multimodal, que es la movilidad temprana y respiratoria, parece reducir la mortalidad en pacientes de UCI, y esto se recomienda en realizar este estudio en subgrupos, ¿no? En agruparlos, no juntarlos a todos, porque realmente eso podría generarnos un sesgo, pero sin embargo ya nos estaba dando muestra de que la funcionalidad en conjunto podía ser favorable para estos puntos, ¿no? Muy bien. Este es uno de los estudios que es publicado justo por un amigo personal, es Márcio Fogardini, donde él trató de demostrar un poco la realidad brasilera. En Brasil promueven mucho la verticalidad, promueven mucho la movilidad temprana, escriben muchísimo. Siendo un país tan grande, él encontró una realidad que también me sorprendió a mí.
Entonces, él estudió justamente la zona sur de Brasil. Incluyó en su estudio 10 UCIs. Y dentro de ellas trató de observar quiénes promovían la movilidad o los protocolos de movilización temprana en las UCIs. ¿Y qué encontró? Que en 10 UCIs el médico promovía la movilidad temprana. ¡Genial! ¿Y qué pasa con el resto de profesionales? ¿No podemos promover la movilidad temprana? ¿No? ¿Qué más encontró? Encontró que todos los protocolos de movilización tenían incluido en las 11 UCIs solo por fisioterapeutas. Y esto no podía pasar. El equipo, para poder manejar un paciente en movilidad temprana, no solo son de fisioterapeutas, es del conjunto, y los estudios lo dicen. Además de eso, ¿qué encontraron? Que en 5 UCIs, ¿no?, solo tenían protocolo de movilización temprana. Lo demás lo hacían porque era una práctica que ya estaba automatizada. Entonces, prácticamente alrededor del 40-50% solo tenían protocolos. Nosotros también tenemos que tener protocolos. ¿Sus UCIs tienen protocolos de movilidad temprana? ¿No? ¿O sí? ¿No? También es un llamado a la conciencia. ¿Tenemos equipos para progresar rápido la funcionalidad? ¿No? Encontró que en 7 de las UCIs tenían un arnés, una grúa para progresarlos y sacarlos rápido de la cama. Y justamente lo que a nosotros nos hace mucha falta, ¿no? Nos falta personal para movilizar un paciente, para bajarlos al sillón, todas las lesiones ocupacionales que puede generar movilizarlo. No es que uno no quiera, es que realmente lo riesgoso que puede ser para el profesional también. Entonces debemos promover la práctica segura acompañada de la funcionalidad, ¿no? Además, habló acerca de cuántas UCIs tenían un cicloergómetro y solo las 5 UCIs de las 11 tenían cicloergómetro. ¿Sus UCIs tienen cicloergómetro? ¿No? ¿Lo han visto por internet o no? En todos lados aparece, es el equipo de movilidad temprana más popular de las redes. Entonces tenemos que promover la funcionalidad, ¿no? Y también empezaron a utilizar electroestimulación, que es lo que también nosotros estamos implementando en nuestra UCI, trabajando con pacientes que están saliendo de la sedación. Los autores concluyen que en la unidad de terapia intensiva del sur de Brasil, la prevalencia de movilidad de pacientes fue baja, y en todos los pacientes con ventilación mecánica, solo 2% de los pacientes con tubo orotraqueal fue movilizado fuera de cama. Imagínense, siendo un país tan grande que promueve la ciencia, encontró una realidad distinta, ¿no? Entonces, si esto ocurre en un país que promueve la funcionalidad, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa en el Perú? ¿No? No lo muevan. Claro que sí se tiene que mover. ¿Qué hacemos aquí? Este es uno de los protocolos que se utilizó mucho inicialmente. Este es el protocolo de Morris, ¿no? Un protocolo donde empezó a utilizar 4 niveles de trabajo, desde el nivel 1 al nivel 4, donde se progresó la funcionalidad. ¿Y qué encontraron al utilizar esto? Bueno, fue un ensayo clínico donde analizaron el grupo de intervención y el grupo control. ¿Y qué observaron? Que a este grupo de pacientes, alrededor de 100 pacientes, todos ellos iniciaron, a partir del segundo día de intervención, iniciaron la movilidad temprana. Ellos empezaron a progresar, ambos grupos, tanto el grupo que estaba interviniendo en el protocolo, como el grupo que solo se le realizaba una atención rutinaria. Hasta el día 14, ambos grupos mejoraron alrededor del 40% de la funcionalidad. ¿Pero qué pasó después? Después del día 14, el grupo que estaba involucrado en el protocolo de movilidad temprana empezó a mejorar la funcionalidad. Miren, llegó hasta casi un 80%. Y solo porque ellos fueron incluidos en el protocolo de movilidad temprana. Entonces, si estamos observando de que hay una buena respuesta y una recuperación funcional de incluirlos en el protocolo, debemos hacerlo todos. ¿No les parece? Una estrategia para la rehabilitación del paciente crítico consistió en la interrupción de la sedación diaria, fisioterapia, terapia ocupacional en los primeros días de la enfermedad. Además de eso, el resultado fue una mejora funcional al alta hospitalaria, duración corta del delirio y menos días de ventilación mecánica. Eso lo sabemos. Entonces,
tenemos que promover la funcionalidad. Este es un protocolo muy popular también que se utilizó en las unidades neurocríticas, ¿no? Donde empezaron también con sus 4 niveles de atención. Y esto, ¿qué dio a entender? ¿Qué encontraron? Encontraron que la movilización temprana en los pacientes neurocríticos se puede hacer de manera segunda, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, ¿no? Se recomienda participar en un programa de movilidad temprana como práctica segura de fisioterapia. Entonces, la movilidad se tiene que dar. Todos tenemos que entender de que mover pronto a nuestro paciente es muy seguro, ¿no? Tenemos que salir un poquito de esto de mejor no lo muevan, ¿no? Porque va a sonar la alarma. No es así, ¿no? Tenemos que promover ello, ¿no? Ahora, en el protocolo de Hickman, este protocolo también nos ayudó a entender cómo podían desgregar un poquito de los 4 niveles a 5 niveles, trabajando desde el punto donde el paciente está en sedación, ¿no? El paciente sedado, ¿no? Sí, o con drogas vasoactivas bajas, y uno dice, ¿y cuándo es bajo? ¿No? El protocolo que nosotros hemos diseñado considera que debería ser con dosis de noradrenalina por abajo de 4 microgramos. Entonces, paciente que está con sedonalgesia puede trabajar fisioterapia, puede progresar la funcionalidad. Empezó con el nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Todos ellos, cuando el paciente estaba sedado, se trabajó actividades pasivas hasta las actividades activas de un nivel 4, o sea, recuperando mayor funcionalidad. Y que recomendaron que en la movilización temprana es alcanzable, bien tolerada en la gran mayoría de los pacientes críticos, a pesar de las barreras que generalmente se creen. ¿Ok? Entonces, vamos, creo que lo estoy convenciendo o no. Espero que sí. Miren, esta es la escala del IMS. Esta escala lo utilizan mucho las enfermeras en Brasil. Esta escala del IMS consta de 10 puntos. Estos 10 puntos, ¿qué actividades consideran? Primero, una actividad donde el paciente está en cama, que es un IMS de 0, donde no hay movimiento activo, entonces solo se realizan movimientos pasivos. ¿Qué quiere decir? Que necesita una máxima asistencia del personal para movilizarlo. Luego, el nivel 1, que es el paciente que ya puede estar sentándose en cama, pero no salir de la cama, sino sentado en cama. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente puede tener algo de movimiento en cabeza y cuello y que eso nos puede permitir menor requerimiento de personal al momento de movilizarlo. En un nivel 2, donde el paciente ya podía tener una mayor movilidad y podía generar una transferencia con el elevador o transferencia cargado por el personal. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente ya podía ser un poco más verticalizado. Este es un nivel 2. Un nivel 3 es cuando el paciente ya puede estar sentado en la cama. Cualquier actividad que promueva estar sentado. Y esto es al borde de la cama. ¿Ok? Entonces, nos ha pasado que a veces estamos progresando la funcionalidad con el paciente y dicen, uy, no, pero el paciente no puede hacer eso. Y tú te das cuenta que el paciente solito está girando. Y nosotros no hacemos ni mucho esfuerzo, ¿no? ¿Y es por qué? Porque el paciente funcionalmente ya estaba en un nivel 3. En un nivel 4 podemos alcanzar la bipedestación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente puede salir al borde de cama y ponerlo de pie. ¿Ok? ¿Por qué debemos saber esto? Porque cuando lo asisten al paciente, van a ir pensando cuánto personal requieren para movilizarlo. Cuando el paciente tiene un IMS de 5, ¿no? La transferencia activa a silla, un nivel 6, cuando el paciente puede ya estar de pie y puede hacer un marcaje de paso, como le llaman, ¿no? Como si estuviera caminando en el sitio. Un nivel 7, cuando el paciente ya puede hacer marcha fuera de cama, ¿no? Pero esto sí tiene que ser con ayuda. Con un nivel 8, cuando el paciente también puede hacer marcha fuera de cama, pero solo con ayuda de una sola persona.
El punto 9, un IMS 9, cuando puede hacer marcha fuera de cama y no necesita solo un soporte como un andador. Y un IMS de 10 cuando el paciente no requiere ayuda y puede movilizarse alrededor de 5 metros. Entonces, ¿cómo encontraron la funcionalidad el equipo multidisciplinario? Dijeron, por ejemplo, miren aquí, el paciente Juan Pérez, que se encuentra en la cama 5. ¿Cuánto de IMS tiene? Tiene un IMS de 7. Ah, perfecto. Entonces, ¿tiene que bajarlo al sillón? Ya sabe que la licenciada puede hacerlo solita, porque el paciente se puede parar y solo con una mínima asistencia puede llegar. Entonces ya no vienen 4 y dicen, no, ahorita voy porque estoy ocupado. Pero sin embargo, el paciente Juan Pérez de la cama 6 tiene un IMS de 2. Uy, necesita ayuda. 4 personas. Entonces las 4 personas van y trabajan de frente con el paciente. Ya no necesitan decir, no, el paciente no puede, hay que jalarlo todos, vienen 2, ayúdenme por favor. No, es un lenguaje mucho más directo. ¿Se dan cuenta la utilidad? Entonces, cuando nosotros progresamos la funcionalidad, necesitamos hablar un lenguaje que podamos entender cuál es la capacidad funcional actual del paciente. Y eso nos va a permitir progresar. El objetivo fue determinar la validez y la capacidad de la respuesta funcional, ¿no? Este fue un estudio, un cohorte prospectivo, evaluaron 192 pacientes, ahí están todos los niveles. El resultado fue que demostró una correlación moderada a la fuerza muscular. ¿Qué quiere decir? Que a medida que empezó a mejorar el IMS, empezó a mejorar su fuerza muscular. Además de eso, los valores del IMS aumentaron en el 86% de los pacientes que sobrevivieron su estancia en UCI. O sea, prácticamente un gran porcentaje mejoró la funcionalidad una vez incluidos en el protocolo. Los autores concluyen que la validez del IMS en relación al alta hospitalaria posterior a 90 días. O sea, hay una gran validez de esta escala. Y es una escala que debemos darle mucho uso para poder hablar un lenguaje en común. Nos proporciona una utilidad de lenguaje estandarizado para evaluar el nivel de funcionalidad del paciente crítico. Entonces, hablemos de funcionalidad. Este fue el protocolo que lo presentamos con la Sociedad de Fisioterapeutas, ¿no? Donde entendíamos un poco acerca del algoritmo que necesitábamos para tomar las decisiones al momento de incluirlo en el protocolo, ¿no? Paciente ingresa a UCI si tiene algún criterio de exclusión. Aquí están todos los criterios. NORA en 4, evento cardíaco agudo, evento neurológico agudo, contraindicaciones traumatológicas, abdomen abierto o riesgo de dehiscencia, sangrado activo. Esto es un problema, por eso que esto es un criterio de exclusión, ¿no? Si no había ningún problema, podíamos reevaluar a las 24 horas. Si todo estaba normal, revisábamos la historia y progresábamos, observamos durante la movilidad temprana. Evaluamos el estado de conciencia, las órdenes simples que son muy importantes cuando evaluamos el Glasgow con nuestros pacientes. Además de eso, observamos si es que el paciente no responde, pensar si es que existe alguna etiología primaria del sistema nervioso y reevaluamos 24 horas posterior. Además de eso, observar con el equipo si es que es bueno o va a ser pronto interrumpir la sedación. Y si ocurre esto, pues el paciente puede seguir progresando. Se evalúa al paciente y se tiene en cuenta todos los criterios. Criterios cardiovasculares, criterios respiratorios, criterios metabólicos, criterios de laboratorio, etcétera. O sea, todo eso ya está escrito, está estandarizado. Por eso que la práctica de la movilidad temprana es segura. Si el paciente está con valores aceptables, incluimos en el protocolo y si no es así, discutimos con el equipo y ver de qué manera podemos mejorar ello para que el paciente pueda estar apto en el protocolo. Y si está apto posterior a ello, se incluye. Y si no, evaluamos posterior a las 24 horas. Entonces, ya para concluir con unos gráficos, nosotros evaluamos acá el MRC. Este es un dinamómetro de ONSET que utilizamos para evaluar fuerza de presión manual, ¿no? Y los estudios encuentran una correlación significativa entre la mejora de fuerza de presión manual y la mejora de fuerza general. Entonces eso nos va a ayudar mucho a entender. Miren esta sujeción mecánica, ¿no? Esto también lo encontramos en Sao Paulo, ¿no? Un equipo que ayudaba, que el paciente podía movilizarse, ¿no? Pero que sin embargo podía mover y no podía llevarse nada a la boca, ni quitarse el tubo, ni nada por el estilo, ¿no? Interesante, ¿no? Hay muchas cosas bastante llamativas, pero que sin embargo, ¿no? podían servir para promover la funcionalidad de nuestro paciente. ¿Requiere mayor monitoreo? Por supuesto que sí.
Pero recuerden, promover la funcionalidad, creo que ese es el pilar de todo, ¿no? Además, miren a este paciente, un cicloergómetro digital, proyección multimedia, un bosque, ¿quién no quisiera trabajar así? ¿No? Pero nuestra realidad hace que podamos nosotros, que podamos de alguna manera progresar con los equipos que podamos tener, ¿no? Progresar rápido, promover la funcionalidad y que nuestro paciente pueda salir del ventilador mecánico pronto, ¿no? Con lo que tenemos, ¿no? El paciente que pueda tener un tubo orotraqueal no es un impedimento para que pueda estar vertical y que pueda trabajar, ¿no? ¿Ya ven? Seguimos con nuestro paciente, ¿se acuerdan? Todos se acuerdan, están esperando la beca, ¿no? Y como les vuelvo a comentar, promover la funcionalidad. El equipo constantemente está tratando de trabajar en ello, ¿no? Tratando de concientizar de que debemos verticalizar pronto a nuestros pacientes, darles actividades físicas que les permitan progresar rápidamente y que puedan salir de los soportes de vida. Miren ello. Esta es nuestra UCI, ¿no? Un paciente que está saliendo, ¿no? Con ventilador mecánico, caminando. ¿Cuántas personas observan ahí que trabajan? Son 4 personas, todo el equipo multidisciplinario. Está el médico, está el licenciado en enfermería, está el fisioterapeuta, está el médico residente, puede estar el profesional técnico, etcétera. Mínimo 4 personas que nos ayudan a progresar la funcionalidad. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto que sí. Es seguro siempre y cuando se pueda respetar los criterios de seguridad. Muy bien. Entonces, ¿qué nos hace falta a todos nosotros? Creo yo, ya para concluir, protocolizar mucho nuestros procedimientos y orientar nuestra práctica clínica basada en evidencia, empezar a tener protocolos para poder incluir a todos nuestros pacientes. Esta es nuestra UCI, nos falta, de verdad que ahí me van a mirar mal porque faltan muchas compañeras, muchas amigas de trabajo, pero sin embargo, esta imagen refleja la felicidad con la cual nosotros trabajamos. Porque el objetivo no es de una persona, no es de 2, sino es del equipo. Y quien se beneficia de esto es el paciente. Entonces, les agradezco mucho su atención.